A lo mejor empiezo un poquito antes de lo de donde terminamos ayer, pero bueno, el aumento de uno de los componentes dentro del cráneo va a generar disminución de alguno otro o de algunos otros de los tres elementos. El aumento de una lesión tumoral dentro del parénquima cerebral, entonces, alterará la perfusión cerebral y alterará la presión del líquido cefalorraquídeo, de manera que a mayor volumen, mayor presión. Y entonces tenemos situaciones como el edema cerebral, como las hernias cerebrales que ya estudiamos cuando platicamos de estado de coma. Les decía que este es como un repaso. Entonces, tenemos nosotros el edema cerebral, ya sea vasogénico, citotóxico o intersticial, pues va a aumentar la presión intracraneal. La mayor parte de los tumores, independientemente de su estirpe celular, van a tener... ¿Puede volver a decirlo? Cancelar. Ya. A ver si no. La mayor parte de los tumores, independientemente de su estirpe celular, van a ocasionar aumento de la presión, muchísimo edema. Como vemos ese ejemplo de arriba en la resonancia magnética, en donde tengo el tumor, ya vieron la flechita lo marca, el tumor no es tan grande, pero todo lo blanco, o sea, lo hiperintenso, equivale a edema cerebral. Obviamente, cualquier lesión ocupativa puede aumentar la presión y ejercer efecto de masa y ejercer también las hernias cerebrales, tanto la hernia del cíngulo, la hernia uncal y la hernia de amígdalas cerebelosas que ya hemos estudiado. Vamos a repetir varias veces. ¿Cuándo sospechamos que tenemos un tumor cerebral? Pues generalmente cuando hay un aumento en la presión intracraneal. Y ese aumento en la presión intracraneal también se manifiesta por el síndrome característico, que es la presencia de papiledema, que se refiere al paciente con una disminución de la agudeza visual, habiendo tenido ya cefalea y vómito en proyectil. Aunque puede haber algunas otras sintomatologías de acuerdo al sitio y características del tumor, como inestabilidad de la marcha, afección cerebelosa, la compresión del quiasma me da una hemianopsia bitemporal, o sea, defecto del campo visual, problemas motores, debilidad, datos focales como el Babinski, hemiplegia, hemiparesia, problemas sensitivos, estado confusional también, problemas, cambios en el comportamiento y lesiones evidentemente que pueden dar muchísima sintomatología. El primer diagnóstico diferencial que tendremos que hacer nosotros será con el llamado pseudotumor cerebri. El pseudotumor cerebri, también llamado hipertensión endocraniana benigna, aunque no es tan benigno, lo vamos a ver generalmente en mujeres jóvenes o de mediana edad que han tenido cambios en el peso corporal. Hay obesidad por lo regular. Esos cambios en el peso corporal provocarán una alteración en las proteínas del líquido cefalorraquídeo, lo que hará que aumente la presión intracraneal sin aumentar la cantidad de líquido. O sea, es el mismo líquido, pero sin aumento aumentando la presión, pero sin aumento de la cantidad de líquido. Entonces, no es hidrocefalia, por lo tanto, sí será posible realizar una punción lumbar, que muchas veces con la punción lumbar disminuye la presión sobre las estructuras, como por ejemplo el nervio óptico. ¿Recuerdan la fisiopatología del papiledema? Pues esta paciente tiene papiledema. De hecho, son pacientes que llegan a consulta con muchísimo dolor de cabeza, vomitando y con disminución de la agudeza visual. Encontramos papiledema y sospechamos una lesión ocupativa. Le mandamos una tomografía y la tomografía, sorpresa, normal. Sin embargo, pues el mecanismo del aumento de las proteínas hace que aumente la presión, ocasionando compresión del nervio óptico, y cuando hacemos la punción y sacamos líquido, la paciente mejora tanto en síntomas
sensitivos, como la cefalea mejora, pero mejora también el papiledema, mejora porque disminuye la presión del líquido cefalorraquídeo del nervio óptico. Y bien, las manifestaciones clínicas van a ser sumamente variadas. Vamos a tener efectos directos del tumor, de acuerdo al sitio de la localización del tumor, pues ahí va a haber efecto directo sobre las neuronas. Pero también el crecimiento de un tumor puede dar compresión a estructuras adyacentes. Y también el efecto secundario, edema, hidrocefalia, y todo terminará con aumento de la presión intracraneal. Síntomas negativos y positivos se refiere a la actividad eléctrica. Un síntoma negativo es aquel que pierde la actividad eléctrica, como la hemiplegia. Un síntoma positivo no quiere decir que bueno que lo tienes. No, positivo es que está aumentada la actividad eléctrica, como las crisis convulsivas o en la cefalea, que sería lo mismo de decir síndromes deficitarios y síndromes irritativos. Ahí los tenemos como el tercero, el cuarto y quinto puntos en esta lista. Irritativo, crisis convulsivas; deficitarios, hemiplegia, ¿sí? Pero obviamente hasta arriba, como síntoma cardinal, es la cefalea, que está presente prácticamente en todos los pacientes. Es el síntoma inicial, por lo menos en el 75% de los casos. Obviamente, datos de aumento de la presión intracraneal, y aparece ahí hasta abajo el síndrome o los síndromes endocrinológicos, es decir, manifestaciones por alteraciones en el eje hipotálamo hipofisiario. Bien, la cefalea, entonces, con el síndrome de hipertensión intracraneal, ya lo hemos visto varias veces. Ahí está la cefalea, del 35 al 70%, síntoma inicial. Características de la cefalea. Bueno, los tumores supratentoriales por lo regular me darán una cefalea frontal, mientras que los tumores de la fosa posterior, el dolor de cabeza será en el cuello y en la región occipital. Los tumores de la base del cráneo me van a dar dolor facial por afección principalmente de las fibras del nervio trigémino. El otro dato importante, las crisis convulsivas, es el síntoma inicial en el 30%, aunque el 70% de todos los pacientes con tumores cerebrales tendrán tarde o temprano crisis convulsivas. Podemos hablar de cualquier tipo de crisis. Ahora, algo muy importante, las crisis convulsivas, como dato inicial, me ayudan a tener un diagnóstico más oportuno. ¿Por qué? Porque un paciente que convulsiona hoy en la mañana por primera vez, al mediodía seguro le están haciendo su tomografía. En cambio, la cefalea, aunque es más frecuente, tarda más en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el paciente con cefalea pues empieza a tomar analgésicos, piensa que es migraña, piensa que es otra cosa, hasta que ya después de mucho tiempo la cefalea sigue progresando y cada vez es más rebelde el tratamiento, entonces ya va con el doctor, ya le hacen la tomografía y sale la lesión tumoral. Los tumores benignos o de crecimiento lento y de la cisura de Rolando del lóbulo temporal son más epileptogénicos por el crecimiento lento, que van comprimiendo y sobreexcitan a las neuronas. A diferencia de los tumores malignos que destruyen las neuronas, entonces las neuronas destruidas pues ya no van a poder convulsionar o tener sobreactividad. Encontrar papiledema es muy importante. El papiledema unilateral significa un tumor de nervio óptico, ya sea un linfoma del nervio óptico o un meningioma del nervio óptico, porque es unilateral. A diferencia del papiledema bilateral, cuando el papiledema es de los dos lados, entonces yo debo de pensar ya en una lesión cerebral ocupativa que aumenta la presión intracraneal y por eso me afecta ambos nervios ópticos. También tenemos manifestaciones clínicas que tienen que ver con la localización del tumor, hablando de cada hemisferio y de los lóbulos de los hemisferios. Entonces, por ejemplo, me van a dar síntomas focales de tumores del lóbulo temporal, hemiparesia, afasia, crisis convulsivas, alteraciones del campo visual por interrumpir la vía óptica. Los tumores del lóbulo frontal o del área prefrontal
Permítame un segundo. Si quiere pasar para allá y nos vamos. Después de pasamos a la farmacia con que sí. ¿Se la regreso? Entonces, los tumores del lóbulo frontal o prefrontal, pues van a ocasionar cambios de personalidad. Acuérdense de la parte prefrontal, cambios de la personalidad, alteraciones del juicio, incontinencia urinaria, aparición de reflejos primitivos y, muy importante, cuando afectan ya la parte frontal propiamente dicha, pues tendrá un síndrome motor contralateral. ¿Qué pasa si se afecta? ¿Qué pasa si se afecta nuestra ya conocida formación reticular activadora ascendente? Bueno, cuando esto sucede, entonces el paciente pues, va a perder la conciencia y generalmente caerá fácilmente en un estado de coma. Pacientes si se afectan, ya sea por el efecto directo del tumor o por compresión de la línea media. Si se afecta el lóbulo parietal, tendremos pérdida de la sensibilidad cortical, falta de atención, desconocimiento de la enfermedad, que se llama anosognosia. Oiga, señor, es que usted no mueve su brazo derecho. No, sí lo muevo. A ver, muévalo. No, ese brazo no es mío. O sea, ese desconocimiento de la enfermedad se llama anosognosia. Hemiparesia por falta de sensibilidad, no por falta de fuerza. Si yo no siento como mío el brazo derecho, pues no lo muevo. Pero entonces hablamos ahí de una afección de la propiocepción. Alteraciones de la capacidad visoespacial, también el paciente choca todo el tiempo con los muebles o con la pared, etc. Bien, también tenemos afecciones del lóbulo occipital, donde tendremos tumores que nos van a dar seguramente mianopsias o alteraciones visuales como crisis, alucinaciones visuales, como ya hemos platicado. El tálamo también tiene que ver mucho con el paso de las fibras sensitivas, cambios cognitivos y algunas veces también tendremos afasia. ¿Qué tal si el tumor compromete el tallo cerebral? Si compromete el tallo cerebral, entonces lo que vamos a tener es seguramente compromiso de pares craneales y entonces tendremos afección significativa de, por ejemplo, el nervio facial, el nervio trigémino, o cuando se afecta el octavo par craneal, entonces tendremos problemas como, por ejemplo, el vértigo, o tendremos, por ejemplo, problemas auditivos cuando se compromete el octavo par craneal. Bien. Muy frecuentemente tenemos hipo persistente y vómito. Si hay una afección del quiasma óptico, entonces vamos a tener alteraciones endocrinológicas y hemianopsia. Hemianopsia bitemporal es el dato más frecuente. Se afecta el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces vamos a ver más adelante los tumores que están arriba de la silla turca. A esa región de la silla turca se le llama región celar. Y hay dos tumores, como el craneofaringioma y el adenoma de hipófisis, que también ya veremos en su oportunidad. Bien. Los métodos diagnósticos. Prácticamente ya no usamos las radiografías simples, nada más servían para ver algunas estructuras que se desplazaban o, por ejemplo, tumores que se calcificaban. Pero, por supuesto, en la actualidad, la tomografía es el estudio de elección inicialmente para diagnosticar un tumor cerebral, tanto la tomografía simple como contrastada, más que porque me dé mucho mejores imágenes en la resonancia, no es tanto por eso, sino es porque es más fácil tener tomografía que tener una resonancia magnética. Pero vamos a ver todos esos estudios que están ahí, que en algún momento los podemos utilizar, pero vamos a ser muy reales y muy prácticos. Usaremos la tomografía y seguramente la resonancia magnética algunas veces. Bien, este es un ejemplo, por ejemplo, de algo que puede ser un poco lujoso. Es el mismo paciente, una tomografía simple del lado izquierdo, en el centro la tomografía con contraste, que ya me muestra
que es un tumor vascularizado, es un tumor ahí en la parte profunda del cerebro de gran tamaño. ¿Y para qué me sirve en este momento la tomografía por emisión de positrones? Bueno, pues para ver el grado de funcionalidad, pero realmente el diagnóstico está hecho desde la primera imagen, desde la tomografía simple, que siempre es bueno ponerle medio de contraste, y en este caso, bueno, pues, solamente para fines de estudio, más que para un diagnóstico, más que también para un tratamiento posterior, esto cambiaría esta situación. Vamos. Bien. El meningioma, por ejemplo, vean, en la imagen de la izquierda, que es una placa simple, arriba del ojo derecho se alcanza a ver una zona hiperdensa. Ese es un tumor calcificado. Es el mismo paciente de la resonancia magnética de las otras dos imágenes. El tumor está calcificado, no tiene mucha señal en la resonancia magnética y lo veo hipointenso. Es un tumor de ángulo pontocerebeloso, que con el ejemplo del esquema de abajo a la derecha, vemos que comprime el tallo cerebral, pero que afecta a los pares craneales. Ahí se ve el trigémino, se ve el 7, se ve el 8 afectado. Esto sería el caso de un meningioma del ángulo pontocerebeloso. Igual hay datos focales. El hecho de que un tumor crezca de un lado o de otro lado le puede dar datos focales, como por ejemplo un diagnóstico clínico con un diagnóstico de imagen. ¿Ven? Ahora tenemos las neoplasias del sistema nervioso, de acuerdo a nuestra, de acuerdo a la estadística que tenemos. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, estos que están apareciendo ahora son los tumores más frecuentes que tenemos, encabezados por el glioblastoma multiforme, el meningioma, etcétera, etcétera. Pero vamos a ubicar estos tumores, de acuerdo a esta frecuencia, con lo que es la clasificación internacional de los tumores cerebrales. Y bueno, vamos a empezar entonces con los gliomas. Los gliomas son los tumores más importantes, tanto por su frecuencia como por su grado de malignidad. De hecho, los gliomas fueron los primeros tumores que fueron descritos, la primera diferenciación que se hizo. Los gliomas que vienen de la serie glial, la glía, en donde están dos tipos de células, los astrocitos y los oligodendrocitos. Los astrocitos encargados del sostén y de la nutrición neuronal, y los oligodendrocitos encargados principalmente de la remielinización axonal. Bien, entonces vamos a aprendernos. Esta clasificación es muy importante porque es con lo que vamos nosotros a ubicar precisamente nuestro diagnóstico. Algo de lo más importante de este tema es que ustedes ya en el internado, que se enfrenten a los cocolazos de los pacientes que llegan con tumores cerebrales, ustedes puedan tener una sospecha clínica, una sospecha por imagen de un posible diagnóstico. La verdad es que el diagnóstico definitivo va a ser hasta la cirugía o hasta la biopsia tumoral, pero muchas veces por la pura imagen podemos identificar y sospechar para determinado tipo de inicio de tratamiento. Los gliomas entonces van a dividirse en varios grupos. Vamos a ver cuál es el primero de los gliomas. El astrocitoma. El astrocitoma, además, es el más, vamos a decir, el más leve de los gliomas. A medida de que va subiendo el grado, va aumentando la malignidad, va aumentando el grado de células indiferenciadas. Las células más indiferenciadas serán las células más malignas, más agresivas desde el punto de vista de daño al tejido normal. Entonces, el grado 1 del astrocitoma es muy poquito indiferenciado, muy poquito maligno.
El grado 2 aumenta su grado de malignidad. El grado 3 ya es más agresivo, más indiferenciado. Y el grado 4 no, pues el grado 4 es terriblemente maligno. Tan maligno que casi le pidió a todos los investigadores cambiar de nombre y tener su propio nombre. Entonces, el grado 4 de los astrocitomas, debido a su grado alto de malignidad, desaparece y forma lo que se llama glioblastoma multiforme. Entonces, para fines prácticos, el glioblastoma multiforme equivale al grado 4 de los astrocitomas, pero es tan maligno que es el tumor primario del sistema nervioso con más alto grado de malignidad. Bien, ya llevamos 2 de los gliomas. Vamos a ver cuáles son los que faltan de los gliomas. Bueno, tenemos también el oligodendroglioma, el ependimoma y el meduloblastoma. Entonces, estos tumores pues, son el resto de los gliomas. De manera que vamos a aprendernos bien esos tumores. Estos los vamos a estudiar cada uno de ellos, porque imagínense, son los más frecuentes. Y vamos a identificarlos por imagen y características de cada uno de ellos. El resto de los tumores que nos faltan por estudiar, el meningioma, el adenoma, el craneofaringioma y el neurinoma, que en conjunto con los gliomas formarán los tumores primarios del sistema nervioso central. Y si yo les digo que hay tumores que son los tumores primarios, quiere decir que seguramente habrá tumores secundarios. Y los tumores secundarios, que también vamos a repasar, son las metástasis, que son, algo así, siembras de otro tipo de tumores. ¿Alguna pregunta hasta acá, chavos? No, doctor. Bueno, miren, chavos, vamos a dejar ahí el tema. No estoy seguro, yo me tengo que ir mañana en la noche a Argentina, pero no sé si mañana puedo dar clase, pero pues tenemos todavía, me estaban diciendo, creo que tenemos hasta mayo, ¿no? Y estamos por terminar el curso para que nos dé tiempo a hacer un repaso, ver algún tema pendiente y también, pues preparar el examen final. Entonces, yo creo que sí nos vemos mañana, pero en dado caso que no, les mando un mensajito temprano. ¿Sale? Sí, doctor. Gracias. Éxito. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, adelante. Nos había dejado usted realizar una exposición acerca de esclerosis lateral amiotrófica. Sí. ¿Se la tenemos que enviar en algún lado o algo por el estilo? Me la pueden mandar por el WhatsApp, se puede, ¿no? Sí. Sí, doctor, Sí, sí se doctor. puede. Sí, mándamela, si quieres, mándamela hoy por el WhatsApp. Se me De había acuerdo, olvidado doctor. decirles, me confundí con el otro grupo. Sale. Gracias, doctor. Les aviso mañana. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Adiós.